Vamos hoy a hablar de los lenguajes de programación y vamos a hacer énfasis en Python. Python, ¿por qué razón? Básicamente es el lenguaje más usado en el planeta, es el lenguaje por excelencia usado en inteligencia artificial y en análisis de datos, y es el lenguaje más usado más que otros. Hay aproximadamente unos 300 lenguajes de programación hoy en el mundo. Seguramente han escuchado ustedes hablar de algunos otros nombres como Java, JavaScript, incluso el mismo HTML. Esos son lenguajes de programación. Todos esos son lenguajes de programación, pero el más usado es Python. Incluso, seguramente yo lo puedo mezclar con otros, sobre todo como por ejemplo con JavaScript y con HTML para el tema de páginas web. ¿Qué se van a llevar hoy? La magia de la programación. Hacer software es hacer magia, porque es de la nada sacar maravillas. Eso es la magia. La magia saca de la nada y hace maravillas. Eso es la programación, porque de esa sola cabecita que tengo con mis ideas, las convierto en un programa y saco magia. Por eso le hablo de que hacer programación es como hacer magia. Eso ya lo hemos visto, lo vimos en las clases pasadas, pero es muy importante entenderlo porque es como nosotros que entendemos el universo y esas preocupaciones del universo las vamos a convertir en software. Eso ya lo venimos trabajando en todos los ejercicios que venimos haciendo, pero básicamente lo que les he mencionado es que los seres humanos entendemos el universo a partir de nuestros sentidos, a partir de nuestro olfato, de nuestros gestos, de nuestros oídos, de nuestra vista, de todos nuestros sentidos. Eso lo convertimos en datos, en información, lo metemos dentro de un contexto dentro de nuestro cerebro, lo convertimos en conocimiento declarativo, a eso le asociamos unos algoritmos o unas recetas, lo convertimos en conocimiento imperativo y eso se convierte en conocimiento que genera acciones y decisiones o más datos dentro de nuestra cabeza. Si lo miráramos como una caja negra, nuestra caja esa tiene una entrada y tiene una salida y al interior tiene un proceso de datos. Entonces, ese proceso recibe un dato de entrada, un dato de salida y al interior hacemos unos procesamientos de datos, que a veces todavía no sabemos claramente cómo es que hacemos ese procesamiento en nuestra cabeza, pero que cada día estamos entendiendo más e incluso lo estamos llevando hacia afuera, porque ese es el reto. ¿Cómo somos capaces de llevar eso que tenemos en nuestra cabeza afuera? Y ahí es donde han habido las grandes evoluciones del ser humano. Lo primero que hicimos fue lo que tenemos en la cabeza y cómo hemos entendido el universo, empezamos a plasmarlo en la piedra, empezar a hacer los primeros dibujos, los primeros gráficos, las primeras letras en piedra. ¿Para qué? Para que de alguna manera esa información, ese conocimiento lo pudiéramos empezar a compartir y a reutilizarlo. Y aquí es los primeros escritos que se supone o que la historia nos dice que es más o menos 5000 años antes de Cristo, en la Mesopotamia, aunque se han encontrado cavernas y escritos en piedra un poco más antiguos, pero digamos que el 5000 años antes de Cristo es cuando empezamos a escribir y empezamos a inventar la escritura. Y ahí hay una gran evolución como seres humanos, como seres cognitivos. El segundo gran momento evolutivo del ser humano está en la imprenta. Cuando logramos todo ese conocimiento que tenemos los seres humanos, ser capaz de plasmarlo en algo repetible, en un libro que puedo repetir e imprimir varias veces para difundirlo. ¿Y por qué es tan importante la difusión del conocimiento? Porque es a partir de la difusión del conocimiento que el conocimiento se crea, se aumenta, empieza a crecer. No porque yo lo oculte, el conocimiento se va a crecer. No, si yo no lo comparto, el conocimiento no va a crecer. Por eso a mí me encanta compartir todo el conocimiento que yo tengo, porque en esa medida en que yo comparto el conocimiento, yo voy ampliando mi conocimiento. Entonces, es a partir de la imprenta en donde hay esa otra gran evolución del ser humano. Y el tercer gran evolución del ser humano ocurre cuando lo compartimos a través de las redes, a través del Internet de manera masiva. Y ese fue un giro gigantesco desde el punto de vista del conocimiento. Si ustedes se acuerdan, hace mucho tiempo, pues nosotros nos tocaba compartir el conocimiento que los medios nos querían dar a nosotros. Y ahí nos teníamos que aguantar y ese era el conocimiento que teníamos de lo que ocurría en el universo. Con las redes sociales, no, empezamos a ver y empezamos a generar otro tipo de información y otro tipo de conocimiento muy enriquecedor, a veces complicado, pero muy enriquecedor para entender más el universo. Entonces, esa capacidad del ser humano de todo lo que tiene en su cabeza, pasarlo a un medio externo, y hoy el computador como medio externo, que ahora incluso nos va a permitir pasar lo que hacemos cognitivamente, las tareas cognitivas, intelectuales, decisionales que tenemos en nuestra cabeza a un software, es lo que empieza a darse hoy incluso con la inteligencia artificial.
Y eso es lo que vamos a empezar a construir aquí con lo que vamos a desarrollar en programación. Y lo que vamos a aprender hoy en clase es cómo vamos a lograr pasar esas actividades cognitivas que hacemos a un software para que ese software pueda ejecutarlo y empezarle a entregar esas tareas que nos permitan resolver esas preocupaciones de los seres humanos. ¿Listo? Entonces, para eso tenemos una máquina maravillosa que nos construimos que se llama el computador de programa almacenado, que tiene lo que se conoce como la arquitectura de von Neumann. La arquitectura de von Neumann básicamente es la materialización de ese concepto abstracto que se inventó el señor Alan Turing. Acuérdense por allá del Alan Turing, la máquina o la cinta infinita de símbolos y la cabecita que movía de la derecha a la izquierda y que escribía símbolos en esa cinta. Ese abstracto que el señor Alan Turing se diseñó se materializó en un elemento o en un hardware o en un equipo que se llama la máquina o el computador de programa almacenado. Y se llama de programa almacenado, ¿por qué razón? Porque acuérdense que lo que hacía la máquina de Turing era tenía unos datos representados en esos símbolos y la cabeza a través de unas instrucciones de lectura y escritura modificaban esos datos. Entonces tengo datos y instrucciones. Entonces se llama de programa almacenado porque tanto los datos como el programa están almacenados en la memoria principal de ese computador. Esa memoria principal yo la puedo llevar a una memoria secundaria o externa. ¿Para qué? Esto es electrónico, esto es energizado. Cuando yo apago el computador, pues lo que hay aquí en la memoria se borra. Para que no se me pierda, entonces lo llevo al disco duro. Y a eso lo llamamos la base de datos o la persistencia, porque ahí almacenamos los archivos, los programas, las bases de datos y las bases de datos en donde vamos a tener los grandes volúmenes de datos. La parte de base de datos la vamos a ver después. Los archivos, ustedes ya saben que ahí tengo PDFs, que tengo Word, que tengo Excel, y seguramente saben que ahí para utilizar esos documentos o esos archivos necesito ciertos tipos de aplicación. Pero una cosa bien importante es cómo cuando se apaga y vuelve y prende, cómo es que funciona la máquina. Básicamente hay un proceso de carga. Yo siempre tengo que cargar de mi disco duro, llamémoslo así, de mi persistencia a la memoria principal para que se ejecute. La CPU de la máquina solo procesa o solo ejecuta los programas cuando están cargados en la memoria. Entonces, cuando yo prendo la máquina, hay un hardwarecito pequeño en la máquina que se llama el BIOS. Eso es un software chiquitico. Eso es un software chiquitico que su tarea es coger el sistema operativo, que ya es un software más grandote, y lo carga del disco duro y lo pone en la memoria a disposición. Ya con ese sistema operacional cargado, que es el que se encarga ya de administrar todos los recursos físicos, el hardware, eso lo vimos en la clase pasada, pero lo repaso aquí rápidamente, con ya la capacidad de ya soy capaz de cargar las aplicaciones. Y esas aplicaciones cargan más aplicaciones o cargan datos. Entonces, por eso es que yo cargo mi Excel y en mi Excel yo cargo la hoja. Entonces, en mi Excel es mi programa y cargo la hoja de cálculo en donde tengo mis datos y ahí tengo los datos. Yo, dentro de los programas, puedo cargar más datos o puedo cargar más y más y más aplicaciones. Entonces, en ese programa almacenado que está ejecutándose en la memoria, yo tengo datos y algoritmos. ¿Cómo hago yo para identificar los datos en los algoritmos? Ahí es lo que vamos a empezar a ver ahorita. Entonces, en ese proceso, lo que hace el software básicamente, o lo que hacen los algoritmos, básicamente es coger ese estado A de los datos y pasarlos a un estado B. Okay. Entonces, miremos la memoria. Entonces, esa memoria que está ahí, en donde yo lo que tengo son unos y ceros. Acuérdense que el computador electrónico, todo es unos y ceros, a pesar de que nosotros vemos dibujos, a pesar de que nosotros vemos letras, a pesar de que nosotros vemos caracteres, a pesar de que nosotros escuchamos música, todo se convierte a unos y ceros, y ya sabemos cómo se convierte todo eso a unos y ceros, porque en clases pasadas lo hemos venido explicando. Entonces, ¿cómo voy a coger yo ese algoritmo que traigo diseñándolo en mi diagrama de flujo, que lo puedo pasar a pseudocódigo? El pseudocódigo es un intermedio entre el diagrama de flujo y ya el programa en el lenguaje de programación específico. Es un intermedio que puedo usar, que se usa mucho para claridad y entendimiento del problema, que es empezar, este lenguaje de programación en el que se ejecuta la máquina es un lenguaje muy formal. Y este lenguaje intermedio que se llama pseudocódigo es un lenguaje más para humanos. Pero este no me permite ejecutar programas simplemente para entender, para poder llevar un poco más aterrizado para que pueda más fácilmente pasar mi programa que está, o mi algoritmo que está aquí en dibujo, cómo lo paso al lenguaje de programación.
Eso lo podría uno evitar, no podría, de hecho, pues uno muchas veces lo que hace es pasar del algoritmo que está en el dibujo, lo pasa uno ya al lenguaje de programación, pero el pseudocódigo se utiliza a veces para claridad simplemente de entendimiento mejor de las cosas. Entonces, lo que yo hago es, lo que traigo en el algoritmo, en diagrama de flujo, lo puedo pasar en un intermedio pseudocódigo también a mano y después ya lo programo en un lenguaje de programación. Cuando yo lo programo en un lenguaje de programación, pues yo tengo esto. Entonces, mi memoria, en un momento determinado, después de que ha cargado, después de que la máquina se ha prendido, se cargó con el BIOS del sistema operacional, yo tengo el software del sistema operacional, tengo muchas más aplicaciones ahí seguramente, y tengo algo que maneja mi programa escrito en un lenguaje de programación. Entonces, este programa que veíamos hace un momento en pseudocódigo es esto mismo escrito en Python. Esto ya es Python. Esto ya es instrucciones en ese lenguaje de programación que vamos a ver más adelante en detalle, que se llama Python. Entonces, aquí Python lo primero que le dice al sistema operativo es, léame un dato del teclado. Esta es una función, y aquí vamos a empezar a meternos en conceptos importantes de programación. Función. Acuérdense que les decía que en la clase pasada que el sistema operativo se encarga de administrar el hardware, se encarga de administrar todos sus dispositivos, para que yo no tenga que ponerme a administrar eso. Por eso el sistema operativo ya hace esa tarea y yo reutilizo sencillamente lo que ya ese sistema operativo hace, para no ponerme a tener que hacer cada vez que yo tenga que leer, pues tenerme que poner a hacer esas instrucciones para leer desde el teclado. Sería muy engorroso. Entonces, yo le digo al sistema operativo, léame algo del teclado. Entonces, el señor le da el teclado al usuario, al que esté ahí al frente del teclado, y él digita y él le coloca esos datos, los dos, A y B, el input 1 y el input 2 se le coloca en la memoria, en un espacio de la memoria. Y aquí entonces el programa asocia lo que leyó del teclado a un identificador, AD. Ese identificador es lo que se conoce como una variable. Y ya vamos a ver la definición clara de una variable. Pero es aquí donde empieza el programa a poder manipular los datos. Y poder yo en la memoria tener datos y programa juntos. Por eso se llama computador de programa almacenado. Porque tanto los datos que manipulo como la lógica, las instrucciones, están en la misma parte de la memoria. Y eso se logra a través de este concepto de variable. Y hago mucho énfasis en esto porque cuando yo he enseñado programación y cuando yo veo a personas que empiezan a hablar de programación y los enfrento a programas, lo que les queda más difícil de entender es este concepto desde una perspectiva abstracta de lo que ocurre. Y es normal porque no estamos acostumbrados a eso. Entonces, este identificador es lo que me permite a mí separar el dato que está aquí almacenado en concreto y lo voy administrando aquí. Ese valor puede ir cambiando con el tiempo. ¿Listo? Entonces, aquí cuando hago la operación, se crea otro espacio de la memoria ya con ese valor y después lo puedo mostrar en pantalla. Entonces, esas variables, es ese espacio de memoria principal del computador que tiene un nombre simbólico. Este nombre simbólico es la dirección que está apuntando a algún dato que está aquí en la memoria del computador. ¿Okay? Y ese nombre simbólico tiene unas reglas para identificarlo. Acuérdense que un lenguaje de programación es un lenguaje formal, tiene unas reglas muy estrictas. Entonces, pero lo importante de entender acá en este momento es que este identificador está asociado a un espacio de la memoria que en un momento tiene un dato. Y un dato puede ser cualquier cosa, puede ser ahora un número simple como lo que le estoy poniendo ahí, pero puede ser toda una imagen, puede ser todo un video, puede ser toda una tabla gigantesca de Excel de miles de columnas con miles de filas. Puede ser eso. Entonces yo puedo tener diferentes tipos de variables y de direcciones a las cuales está apuntando esa identificadora de esa área de memoria. Ese identificador tiene unas reglas muy sencillas, básicamente pueden ser letras o números, pero el primer carácter siempre debe ser una letra. Para unir, si yo quiero ser muy verboso y muy explicativo en el nombre de la variable, si yo quiero unir dos palabras lo tengo que hacer con guión abajo porque ahorita vamos a ver, pues el guión en la mitad, pues es una operación matemática que es la de rest. Entonces ahí se confundiría el lenguaje de programación, que nuevamente repito, el lenguaje de programación es un lenguaje formal. Debe ser, o puede ser tan largo como lo quiera, y tratemos de utilizar nombres que de verdad digan qué es lo que yo voy a manipular, qué tipo de dato y cuál es la semántica de ese dato que yo voy a manipular en mi programa. Entonces es importante usar nombres como, por ejemplo, edad, día de nacimiento, que sean claramente identificables lo que yo voy a manipular dentro de esa data. Es muy importante que
las mayúsculas y las minúsculas tienen sentido. O sea, a pesar de que la variable que yo veo ahí que dice edad con mayúscula y edad, para mí semánticamente es la misma cosa, para el computador semánticamente no es lo mismo. Edad con esa E en mayúscula es diferente de edad con la E en minúscula. Entonces tengan mucho cuidado con eso porque es sensible a las mayúsculas y a las minúsculas. Nuevamente la unión se hace con los guiones abajo, con el guión abajo, y traten de no usar cosas como X y Z, que son válidas, por supuesto, son válidas, pero pues que no son muy claras porque se usan, si estoy hablando con matemáticos, de pronto para ellos es muy claro, y si estoy haciendo una cosa que tenga que ver mucho con matemática, pues tiene mucho sentido. ¿Y por qué hago énfasis en eso? Porque normalmente uno debe escribir programas no solamente para que yo los entienda como programador, sino para que los entienda un tercero. Y es más, para que los entienda yo incluso en el futuro. A veces le pasa a uno que uno hizo un programa y uno dice, no escribo X y mientras tanto, ya después cambia el nombre por algo que tenga sentido. Y a uno se le olvida, porque acuérdense que siempre lo temporal se le queda a uno permanente. Miércoles. Después de 3 meses tengo que ir a mirar, mierda, ¿qué es lo que significa X? ¿Qué era lo que yo iba a guardar aquí? ¿Cuál es el tipo de dato? Aquí viene la edad. Entonces, de una vez usen variables con nombres que de una vez les diga para que cuando tengan que volver a leer el código, pues lo puedan interpretar. Esas variables, como les decía hace un momento, pueden almacenar números enteros, números caracteres, números decimales, falsos verdaderos, valores booleanos, cadenas de caracteres, o pueden ser agrupaciones de estos elementos en cosas compuestas, en donde puedo tener varios datos al tiempo y manipularlos al tiempo, con arreglos y vectores, con listas, con una cosa que vamos a ver adelante que es maravillosa, que se llama los diccionarios, o con los data frame, que también es algo que vamos a usar mucho en análisis de datos, que es lo que me permite manejar estructuras como las que tenemos en Excel con filas y columnas. Entonces, eso es de manera genérica el concepto de variable, y esto aplica en todos los lenguajes de programación. Todos los lenguajes de programación manipulan variables. Todos los lenguajes de programación tienen ese concepto. ¿Por qué? Porque es así que pueden manejar el concepto de programa almacenado, en donde los datos y las instrucciones están en la misma parte de la memoria, para poder que desde la instrucción yo pueda manejar los datos. Muy bien. ¿Qué es programación? Pues programación no es más que escribir esas instrucciones que queremos, que venimos ya diseñando con el entendimiento del problema en un lenguaje de programación. Ese lenguaje de programación debe ser un lenguaje entendible por las máquinas. Por eso ese es un lenguaje muy formal, muy estricto, muy estricto. Si yo me equivoco incluso hasta en un espacio, a pesar de que yo lo vea igual y el espacio hay un espacio de más, el lenguaje no es entendible por la máquina. Por eso se llaman lenguajes formales. Y hay que tener paciencia con eso. Y digo que hay que tener paciencia, ¿por qué razón? Porque uno de los primeros problemas que ocurren cuando estoy programando son los errores de sintaxis. Entonces se asusta uno, miércoles, eso no funciona, y era un error de sintaxis, simplemente hay un carácter. ¿Y qué ocurre? Hay que tener mucha paciencia porque hay que respirar profundo, porque a veces uno los ve y el ojo ve lo que quiere ver y entonces uno mira, oye, pero yo veo el código bien y me da error de sintaxis. Nada, entonces ahí uno se para, da una vueltica, respira profundo y vuelve a mirar, y aquí faltaba un espacio en blanco, aquí era una mayúscula en vez de una minúscula. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, esas instrucciones indican qué hacer a una computadora. Normalmente, y siempre va a ser instrucciones que tienen que ser manipulación de datos, porque acuérdense que el computador lo que hace es manipular datos. Acuérdense nuestra definición abstracta que traemos desde la máquina de Turing. Entonces lo que hago es o capturo el dato, o realizo una operación sobre ese dato, o comunico ese dato y lo envío a través de la red, o muestro ese dato en una pantalla, o escucho el audio. Todas esas operaciones que hacemos normalmente de manipulación de datos. ¿Por qué? Porque el video, el audio, las imágenes también son datos que finalmente ya sabemos se convierten en unos y ceros. Entonces un programa de computador es eso, ese conjunto de instrucciones con esas variables al interior para manejar los datos que se escriben en un lenguaje de programación. Cuando el programa está escrito y no está en ejecución, se llama programa. Cuando yo ese programa ya lo ejecuto, se llama software. Por eso es que se dice que programa y software son sinónimos. Sí, podría uno decir, pero realmente en términos exactos, el software es cuando ya se está ejecutando, el programa es el que está aquí, que yo veo en el código fuente, pero que todavía no se está ejecutando. Apenas lo estoy empezando a escribir o lo estoy mirando y lo estoy analizando. Entonces, esos lenguajes de programación, como les decía, son lenguajes formales. Son lenguajes con reglas muy fijas. ¿Por qué? Porque es de la única manera que el computador entiende esos lenguajes. Acuérdense que el computador es una máquina relativamente muy simple que recibe instrucciones muy simples. Entonces, ese proceso, ese lenguaje, lo tengo que llevar a unos y ceros, porque acuérdense que la máquina que tenemos del computador solo entiende unos y ceros y solo hace operaciones sobre unos y ceros. Que nosotros no manipulamos unos y ceros. ¿Por qué? Porque hay unos procesos de transformaciones de las imágenes cuando estamos hablando de datos en unos y ceros. Ahora, de los programas que están escritos en un lenguaje de alto nivel, se tienen que convertir en instrucciones de unos y ceros
que mueven la cabeza de un lado para otro, así como veíamos en la máquina de Turing. Entonces, a esos programas se les llama compiladores o interpretadores, ¿sí? Y acuérdense nuevamente de esta definicióncita sencilla que veíamos acá, que yo cargo el sistema operacional y yo cargo una aplicación. Entonces, esa aplicación con la cual yo estoy escribiendo el lenguaje de programación es lo que se conoce como un interpretador o un compilador de ese lenguaje de programación, en este caso Python. ¿Listo? Entonces, por eso necesito un intérprete. Entonces, si yo quiero hacer Python, pues necesito un intérprete en mi máquina o en la nube, pero necesito un intérprete de Python. Entonces, el lenguaje usado por el programador, que es el lenguaje formal que les estoy explicando, para convertir esos algoritmos, esos diagramas de flujo o el pseudocódigo en un lenguaje entendible por un computador. A todo este conjunto de instrucciones o órdenes escritas en este lenguaje de programación se le denomina programa y cuando se ejecuta se llama SOA. Y entonces programar pues es la tarea de escribir esas instrucciones. ¿Qué es un proceso de abstracción? Es como yo entiendo el universo, como entiendo una preocupación del universo y lo voy llevando a un programa de computador. No todo lo va a poder llevar en este momento, pero muchas cosas sí las puedo llevar, muchas cosas yo las puedo interpretar y las puedo llevar a un lenguaje de programación. Y por eso es la importancia del pensamiento computacional. Por eso yo insisto en la importancia del pensamiento computacional que venimos trayendo desde el principio de clase, porque el hecho no es aprender a programar, el hecho es cómo yo soy capaz de entender esa situación y ser capaz de llevarla a una interpretación o a un lenguaje de programación, pero entender el problema. Eso es lo más importante. Entonces, estos lenguajes tienen una cosa que llaman los paradigmas. Y esos paradigmas es la forma en que yo estructuro mi programa, la forma en que yo escribo las instrucciones, la forma en que yo organizo dentro de mi programa esas instrucciones. Entonces, hay dos grandes paradigmas, los imperativos y los declarativos. Y en los imperativos tengo lo que se llaman los lenguajes estructurados. Y voy aquí a hacer una explicación incluso diferente a la que hice hace un momento y lo voy a explicar de otra manera ahorita que hay en cuenta que la puedo explicar de una manera más sencilla. Anteriormente, si ustedes se daban cuenta, volvamos a la máquina de Turing. La máquina de Turing era una máquina en donde básicamente yo tenía una cabeza lectora-escritora en donde yo movía en la cinta y me movía a la derecha, escribía a la izquierda, escribía. Entonces, si yo tengo un gran conjunto de instrucciones, yo puedo empezar a decir, esas instrucciones son, oiga, si yo necesito multiplicar, dividir, entonces me tengo que mover muchas veces. ¿Cómo organizo y estructuro eso de tal manera que no se me convierta como en una sopa de espaguetis, en donde yo salto de aquí para allá y salto de allá para acá y entonces salto de allá para acá? Y esa fue la primera programación que tuvimos. Y se llama la programación espagueti. Entonces, claro, cuando uno empezaba a hacer programas más grandes, miércoles, y ahora saltó la cinta para allá, y ahora me tocó soltar para allá, y me tocó saltar para allá. Bueno, en términos ya no de la cinta de la máquina de Turing, sino me tocó saltar de la memoria para allá y salté de la memoria para allá porque el dato lo tengo allá en la memoria, miércoles. Hasta que se dieron los primeros lenguajes de programación estructurados. No. Estructuremos eso como en un conjunto de operaciones más grandes y operaciones más chiquitas. Listo, entonces salió la primera programación estructurada. Salió la programación estructurada y salió el primer lenguaje de programación estructurada que era muy lindo. Se llamaba Pascal, bueno, Algol, incluso ese fue realmente el primero. Algol y después surgió Pascal y después surgió C, que fue pues una de las grandes panaceas en los lenguajes de programación. Y esos son lenguajes de programación. Bueno, listo, muy bien, entonces ya entiendo el término de programa, pero es que realmente en el universo yo lo que tengo son objetos, son conceptos, son entidades, son cosas lo que yo tengo en el universo. Y esas cosas y esos conceptos tienen datos. Y esas cosas y esos conceptos tienen operaciones. Y es la mejor manera de estructurar y entender el código, entenderlo en términos de los conceptos, entidades, elementos que maneja el programa. Entonces ahí sale el paradigma orientado a objetos, hace como unos 30 años. Pero ¿qué pasó? Como nos volvimos como les decía siempre que nos ocurre, aprendemos una herramienta y después no queremos dejar de usar esa herramienta, el paradigma orientado a objetos se lo enseñamos a las personas como si fuera estructurado. Y entonces no le enseñamos bien a entender y a abstraer y a ser capaz de representar los problemas con el paradigma orientado a objetos. Y ahí nos quedamos pegados. De hecho, la mayoría de las universidades enseñan todavía el paradigma orientado a objetos, lo enseñan mal, porque lo enseñan re mal, aparte a pesar de que es un paradigma muy importante. Pero yo puedo entender si hay ciertos problemas así, pero hay otros problemas que yo los resuelvo fácilmente viendo como una operación más grande y operaciones más chiquitas. Eso depende de la complejidad del problema. O yo lo puedo ver más fácil como un lenguaje declarativo. Si yo soy muy de pensamiento matemático, pues yo lo puedo ver como funciones, en donde tengo un f de x igual a y, porque finalmente lo que yo tengo es unas variables de entrada, las x, que se me devuelven unas variables de salida, que son los y. Porque yo pienso así, porque me gusta organizar y traigo un pensamiento muy matemático. Y los matemáticos son muy buenos para programar. ¿Por qué?
Porque los matemáticos se preocupan más por el qué. En los paradigmas anteriores me preocupo más por el cómo. Y cuando yo me preocupo por el cómo, hay muchos cómo para un mismo qué. Hay muchas formas de resolver una cosa con un qué. ¿Sí? Entonces, cuando yo me preocupo mucho del cómo, entonces me vuelvo un 8. Cuando yo trato de abstraer mejor y me preocupo más del qué, es mucho más fácil. Además, ¿por qué? Porque ya hay muchos cómo en programación que yo reutilizo. Entonces, en lugar de, como diríamos, reinventarme la rueda, yo lo que necesito es qué. Este qué, pues voy y digo, es que esta librería lo hace así, este paquete lo hace así, este función la hace así, y ya vamos a hablar un poco de las librerías y los paquetes. Entonces, por eso hoy por hoy se habla mucho de los paradigmas funcionales como los grandes paradigmas y los lenguajes de programación que tienen ese paradigma, que tienen mucho énfasis, como los lenguajes como Go, que vienen empujando muy fuertemente. Hay un lenguaje Rust que se viene empujando muy fuertemente, que tienen ese paradigma. ¿Por qué? Porque están más orientados en el qué y no en el cómo. Porque nuevamente, esos que ya hay muchos que ya hechos, ya la mayoría de los que están de alguna manera de base ya están hechos. ¿Listo? Muy bien, o los lógicos, que básicamente tienen una forma de entender el universo a través de los silogismos, a través de eso que creamos por allá de Sócrates, Platón y Aristóteles, de sí, antecedente, entonces consecuente, que es el modelo científico de entendimiento del universo en donde yo planteo unas hipótesis, que de hecho muchos de los abogados aquí vieron eso incluso en su universidad, que es la lógica de predicados de primer orden, que normalmente incluso así es que entendemos el universo y así es que entendemos seguramente las leyes en un contexto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay diferentes problemas de entendimiento del universo que requiere paradigmas diferentes. Entonces, no hay un único paradigma. Y vuelvo, insisto en esto, ¿por qué? Porque nos quedamos pegados en el paradigma objeto. Sí, es importante el paradigma objeto, no lo niego, y entender algunos problemas del universo con el paradigma objeto es importante, pero hay cosas que de pronto yo puedo verlas con un paradigma más funcional para entenderlos y programarlos más fácilmente, o con un paradigma nuevamente estructurado, que es incluso el paradigma inicialmente más viejito, que sigue siendo válido. Entonces, lo que está ocurriendo hoy es que los lenguajes de programación soportan todos los paradigmas. En el caso de Python, eso es lo bonito, que Python se le ha venido, inicialmente nació con el paradigma estructurado, después se le metió lo orientado a objetos, después se le metió lo funcional y también se le metió lo lógico, entonces ha venido creciendo y dentro del paradigma yo puedo ver eso. Cuando veamos un poco la parte de programación vamos a entender esos paradigmas y ustedes pueden ya con esta explicación de base ir metiéndose un poco en este tema de los paradigmas, los que quieran profundizar en programación. En detalle. Ok, entonces ahora sí vamos a meternos en Python. Entonces Python básicamente pues es un lenguaje de programación y pues van a ver por qué razón hoy Python es el lenguaje más usado. Primero es un lenguaje con una sintaxis que favorece el código legible. O sea, es muy rígido en su sintaxis. Las márgenes son fundamentales en Python. Y ustedes saben que cuando yo tengo margencitas, cuando ustedes han hecho cuadernos, se hacen márgenes, se hacen tablitas y rayan y ven ordenadito y estructurado, las cosas son más legibles. Python es un lenguaje que tiene como base la estructura, es rígido en sus márgenes. Y entonces eso lo hace más legible. A veces cansón, que aquí me faltaba un espacio en blanco y el margen no estaba igual, entonces el código no se entendió bien y me dio un error. Sí, pero eso lo hace a la final después más legible. Cosa que no tienen otros lenguajes de programación. Hay otros lenguajes de programación que no les importa el orden en que se coloque y eso créanme que es un 8 a veces cuando uno va a mirar y encontrar los errores en los programas. Segundo es interpretado y se conoce como interpretado a un lenguaje de script. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo ir escribiendo instrucción por instrucción y ejecutándolas. La voy ejecutando. Ejecuté esta. Y voy viendo en el momento en que estoy programando, ejecutando. A esos tipos de lenguajes se llaman lenguajes de scripts o lenguajes interpretados. A los otros lenguajes en que yo tengo que hacer todo el programa completo, lo paso y lo traduzco completo y después lo ejecuto, se llaman lenguajes compilados. Java es un lenguaje compilado, para dar unos ejemplos. Tienen sus pros y sus contras, cada uno de los lenguajes, por supuesto. Pero eso hace que yo en el proceso de desarrollo sea un poco más interactivo y se me facilite solo cuando estoy empezando, sobre todo. Cuando estoy empezando se me facilita mucho ese proceso porque voy ejecutando instrucción por instrucción. Después cuando uno ya tiene la experiencia, pues uno ya lo hace como al estilo compilado, uno ya escribe todo el código, le escribe uno todo el código y después ahí sí lo ejecuta completo. Pero arrancando, es muy interesante. Y me hizo acordar aquí del lenguaje BASIC, que fue el gran éxito de Microsoft. BASIC era un lenguaje, o es un lenguaje porque todavía existe, que fue sus orígenes que yo les mencioné en su momento, incluso que
permitía la programación espagueti que les mencionaba hace un rato, y después se convirtió en un lenguaje estructurado, pero el hecho de que fuera interpretado facilitó que cuando uno iba arrancando, uno podía fácilmente ir cogiendo ya como experiencia en el lenguaje y podía usarlo. Entonces eso fue de los primeros lenguajes interpretados, entonces uno va aumentando su conocimiento en la medida que va siendo cada vez más. Es el más usado en analítica de datos. Funciona en todos los sistemas operativos, funciona en Windows, en iOS, bueno, y es de código abierto, es lo que se conoce como un software de código abierto open source. El mundo va a ser 100% open source muy rápidamente, ya estamos como en un 95% open source, pero eso es importante todavía saber que esto es de código abierto. Fue creado por un señor que se llama Guido von Rousseau, básicamente en los años 90, a principios de los 90, fue creado por este señor Guido von Rousseau. Como les decía, pues entonces necesito un interpretador. Entonces yo voy a necesitar un entorno de ejecución de Python. Entonces acuérdense lo que les decía, yo tengo mi CPU, mi sistema operativo, que ya sabemos cómo se carga, y yo necesito un programa que interpreta y en el cual yo voy a escribir las instrucciones. Ese programa pues es un interpretador de Python, que básicamente el que más me gusta a mí, hay muchos, hay cientos de intérpretes de Python. No quiere decir que haya diferentes versiones de Python, no, es el mismo Python. Uno de los que más me gusta usar, si lo usara en máquina local, es Anaconda Python. Entonces, Anaconda Python no es que sea otra versión de Python, es el entorno que se llama Anaconda que permite ejecutar Python. ¿Por qué? Pues porque es el que se utiliza por excelencia en análisis de datos cuando lo voy a hacer local. Aunque a mí ya cada vez local no me gusta usar. Yo estoy ahorita usando Python en Google Colab. Google Colab es un servicio de Google para ejecutar Python que es gratuito, que es libre. Tiene una versión Pro que uno puede pagar y le da más máquinas, simplemente le da más capacidad de procesamiento. Pero la versión gratuita le permite a uno ejecutar muchas cosas. La versión Pro tampoco es que sea muy costosa, son $9 mensuales, tampoco es mucho. Para mencionar un poco el tema de la importancia de eso es que yo, por ejemplo, ahorita estoy haciendo mucho procesamiento de lenguaje natural y entonces necesito entrenar corpus. Y en mi máquina, que a pesar de que tengo una máquina de 32 gigas en RAM, Pentium 7 de 9ª generación, 1 tera en disco de estado sólido, tengo una super máquina, hay procesos que a mí en esta máquina se me demoran días en entrenamiento de texto. En Google Colab se me demoran horas, entonces prefiero pagar los $9. Y básicamente pues lo que yo obtengo es ahí un browser. A partir del browser yo simplemente ejecuto, aquí les voy a mostrar el entorno de Colab. Yo les voy a hacer un video, por supuesto, para la tarea las van a hacer en Colab. Aquí me dice estoy desconectado porque hace rato lo abrí, entonces le digo vuelve a conectar y si ustedes ven aquí me dice está conectando y lo que está haciendo es habilitándome ya la máquina ya, entonces allá me dice tengo tanto en disco y tengo tanto en RAM y lo que me está dando. Entonces aquí tengo un entorno de ejecución y aquí meto las instrucciones en lenguaje Python. ¿Sí? Yo les voy a hacer un video cómo habilitan esto desde cero, quería mostrarles simplemente porque ahí es donde quiero que ejecuten las tareas. Bueno, los que quieran hacerlo en Anaconda Python, instalar Anaconda Python en su máquina también lo pueden hacer. Pero eso me da a mí la posibilidad de que yo necesitaría simplemente un browser. Y de hecho estoy tan contento con ese servicio así que de hecho ya esta máquina la voy a descontinuar, ya compré un Chromebook. No sé si han oído hablar ustedes de este tipo de computadores, los Chromebook. Los Chromebooks son máquinas inicialmente diseñadas por Google que tienen básicamente el browser, Chrome. Acuérdense que el browser, por uno de los browsers más usados en el mundo hoy es Chrome, porque yo accedo a todos los servicios de la nube por el browser. Pero tengo un sistemita operacional chiquito que se llama Chrome, el sistema operativo Chrome, el sistema operativo Chrome y el browser Chrome. Entonces ya tengo una máquina de esas porque pues lo proceso en la nube. Entonces lo único que necesito es un browser. Ahí vamos a hacer las tareas. En este ejercicio, en este modelo vamos a ejecutar las tareas. Vuelvo y repito, yo les voy a dar un video con la tarea que les va a dar para esta semana, cómo habilitan Google Colab con su cuenta que ya tienen de Gmail con la que están ingresando al curso. Ok, vamos a echarnos al agua a programar. Lo primero que yo hago es son las operaciones matemáticas básicas. Acuérdense que lo primero que hice con el computador fue las operaciones básicas. Las operaciones matemáticas con números enteros y con todos los números, porque ya sabíamos cómo convertir los números decimales en binario. Entonces, como este es un lenguaje que se llama el lenguaje de script, entonces yo puedo ejecutar todo esto como si fuera incluso una calculadora. Entonces vamos a mostrarles rápidamente un par de instrucciones de estas nomás aquí en el entorno Colab para que vean ustedes. Ahí nuevamente vuelvo y repito, yo les voy a hacer, por supuesto, el video. Entonces yo digo 8 más 2. Entonces yo ejecuto y le digo aquí run y ejecuto la instrucción. Por eso se llama un lenguaje de script, porque yo puedo ejecutar instrucción por instrucción o yo puedo agrupar un grupo de instrucciones más. Entonces aquí adiciono otra línea de código y entonces aquí podría decir, entonces si ven aquí
voy a digitar una cadena de caracteres. La cadena de caracteres es aquella que está metida entre estos par de caracteres. Digo hola y voy a sumar hola con mundo. Si yo sumo, pues no me va a dar un número afuera, una operación matemática, sino que lo que me va a dar es una operación que se llama la concatenación de caracteres. Lo concateno. Si yo pusiera un menos, pues mire lo que pasa, y aquí es donde ustedes empiezan a angustiar y se asustan. Pero no se me asusten, porque van a aprender a leer esos mensajes. Entonces, aquí, miércoles, entonces salen esos errores que son errores de sintaxis. Entonces, lean con juicio en lo que dice ahí. Entonces, lo que me está diciendo, un supported operand type. O sea, el operador menos no se puede hacer con cadenas de caracteres. Ya vamos a ir viendo esto un poco más en detalle. Entonces, como ven, yo puedo ejecutar Python así, ¿listo? En modo script, yo puedo hacer, aquí ya invoco funciones. Entonces, las funciones que veían, acuérdense por allá la que les mostré en el pseudocódigo, el input, el print, son funciones normalmente que van y le piden al sistema operativo una tarea. En el caso del print, lo que va a hacer es mostrarme en pantalla esa cadena de caracteres, o lo que me va a mostrarme el número 10. O otra función type, que yo le digo, dígame de qué tipo es este dato, para qué variable es o de qué tipo de dato es. Y vamos a ir viendo ese concepto de funciones, pero voy metiéndolos en ese nuevo. ¿Listo? Entonces, nuevamente, y hago mucha claridad en esto, es que esto es un lenguaje formal. Los lenguajes formales, a diferencia del lenguaje natural, a pesar de que utilizan nombres de palabras como si fueran del lenguaje natural, los lenguajes de programación son lenguajes formales. El lenguaje natural es el que hablamos nosotros, y es el que ha surgido por una evolución natural de los seres humanos, de cómo hablamos y cómo. Los lenguajes formales son los que se empezaron a construir, acuérdense un poquito de la historia que les mencioné por allá, gracias a las gramáticas del señor Chomsky. El señor Chomsky, importantísimo en la humanidad, a pesar de que lo han criticado mucho con las gramáticas libres de contexto, fue fundamental para el desarrollo de los lenguajes de programación. Gracias a las gramáticas libres de contexto, pudimos crear los lenguajes de programación. Entonces, un lenguaje formal tiene un conjunto de palabras reservadas que son las que podemos usar dentro del lenguaje. Yo digo a veces, oye, deberíamos colocarle lenguajes formales a todos para que usemos solo las palabras que son con la semántica que son, porque los colombianos a veces utilizan unas palabras que hay, Dios mío, a mí me aterra, por ejemplo, que la gente diga, regálenme en vez de comprar. En los lenguajes de programación no, la palabra es esta y tiene esta gramática y tiene esta semántica, y eso se le llaman toques o keywords del lenguaje de programación, y no la puedo usar de otra manera diferente. Es esa la semántica, ese es el uso y punto. Y con esa estructura, y no más, por eso se llaman lenguajes formales. ¿Listo? Entonces es un lenguaje muy restringido, muy formal, muy estricto. Entonces, un programa no es más que un conjunto de sentencias o oraciones escritas con esos tokens y con esas reglas tan restringidas. Entonces aquí vemos, por ejemplo, un programa que permite asignar un valor a una variable y que permite cambiarla. Entonces aquí vemos, y aquí vamos a empezar a meter. Entonces mensaje, la variable se llama mensaje y a eso le asigno una cadena de caracteres. Se llama cadena de caracteres porque está o con estos caracteres dobles, comillas dobles o comillas sencillas. En Python las comillas dobles o las comillas sensibles son iguales, ¿listo? Y aquí digo tipo. Entonces, ¿qué tipo de variable es esta? Porque yo puedo decir tipo de variable porque yo a veces puedo estar programando y no sé qué tengo almacenado en esa variable, entonces le puedo decir, dígame de qué tipo, qué es lo que tengo aquí almacenado. O a este n le almaceno un 17 y le puedo decir tal. Entonces, para que ustedes lo vayan practicando allá y lo vayan a ejecutar. Pi, entonces le asigno decimal. Entonces, la variable o el número decimal o los números con coma, con puntos, se manejan en Python con el puntico, no con la coma, con punto. Y aquí digo, ve, y aquí puedo sumar, y aquí puedo hacer. Y todo esto lo que va haciendo es nuevamente, estas variables lo que van es asignándose aquí a estas áreas de memoria que mencioné hace un momento. Entonces, un programa no es más que un conjunto de oraciones escritos con esos tokens que siguen unas reglas que ya vamos a ver a continuación. ¿Verdad? Ojo, en Python vamos a utilizar un bloque, y un bloque está, como les decía, organizado por el margen. El margen es muy importante para identificar los bloques de programa en Python. Entonces, para que vean que el lenguaje es lo más sencillo del mundo, esto es el lenguaje Python. El lenguaje Python tiene estos tokens, estos keywords del Python. Python no habla sino estos, más los nombres de las variables que yo haya definido, o más los nombres de las variables que yo defina, que eso sí lo puedo hacer yo, con las reglas que ya vimos allá de las palabras. Pero si ustedes se dan cuenta, entonces, ¿cuántos tokens tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por 4, 28, 29, 30, 31, 32, 33 tokens.
33 keywords que no tienen ninguna otra sintaxis diferente a esta. Necesito para aprenderme el lenguaje de programación solo aprenderme qué o cómo uso estos 33 tokens, que es todo el lenguaje. El lenguaje de Python no es más que estos 33 tokens. ¿Saben cuántos tokens o cuántas palabras necesitamos en español para hablar un español fluido? Miles de palabras, miles de tokens. Entonces, aprenderse un lenguaje es muy sencillo, un lenguaje de programación muy sencillo, porque lo único que me tengo que aprender son estos tokens. ¿Y qué significa el uso de cada uno de estos tokens? No los voy a ver todos aquí, les voy a mostrar los más importantes, los que más usamos, e incluso los que más nos duelen la cabeza, que son el for, el if, el else, el while, que son los que más complicados son de usar, pero los vamos a explicar aquí de una manera sencilla. Y ojo, esos tokens no pueden usarse como nombres de variables. Ahí sí tengo una restricción. Entonces yo tengo todos estos tokens más las variables que yo defina. Más las variables que yo defina para usar los datos. ¿Listo? Eso es el lenguaje de programación. Más unas cosas que vamos a ver más adelante llaman funciones, pero por ahora en eso. Entonces, las expresiones y las sentencias, entonces, acuérdense, un programa es un conjunto de sentencias y al interior de las sentencias tengo expresiones. Una expresión está compuesta de una combinación o más de los siguientes elementos: valores de datos, variables, nombres de variables, tokens o keyboard de Python y operadores matemáticos. ¿Listo? Entonces, yo puedo tener o variables y sus valores, o los tokens de Python, o los operadores matemáticos. ¿Listo? Que los operadores matemáticos, pues básicamente todos sabemos los básicos: suma, resta, multiplicación, división. El asterisco es exponenciación. El porcentaje es uno muy bonito que se llama el módulo, que si ustedes se acuerdan para la matemática, el módulo. Ahí les dejo la inquietud para que vayan y repasen matemática. Entonces son operadores matemáticos. Entonces, las expresiones es lo que hay que tener cuidado. Lo que tengo que tener cuidado es que mis expresiones no se pueden salir de las reglas que ya definimos. Las variables ya sabemos cómo son los nombres de las variables. Los tokens ya sabemos cuáles son la lista de tokens que podemos usar en Python. Los operadores ya sabemos cuáles son los operadores. Y ahí es donde radica la diferencia entre los diferentes lenguajes de programación. En los diferentes lenguajes de programación los tokens son diferentes. En Java el conjunto de tokens es diferente. En JavaScript el conjunto de tokens es diferente. En todos los lenguajes de programación los tokens, algunos se comparten, pero hay diferencias en los diferentes tokens. En los nombres de las variables sí todos lo comparten en esas reglas que veíamos al principio de los nombres de las variables. ¿Listo? Y los operadores también pueden cambiar, sobre todo los de exponenciación. Estos cuatro, pues sí son iguales en todos los lenguajes de programación. El de suma, resta, multiplicación y división. El de exponenciación y el de módulo y otras operaciones sofisticadas pueden cambiar. Entonces, una sentencia es esa unidad de código mínimo que tiene un efecto completo, que es ese efecto de esa operación que yo quiero hacer y que el intérprete ejecuta. O sea, por ejemplo, eso que les acabo de mencionar, suma de 8 más 2. Tengo dos valores, 8, operador más otro valor, 2. Entonces, eso es una sentencia. ¿Listo? Pero pues tengo que tener sentencias un poco más complicadas, como asignar una variable. Entonces, tengo que asignar una variable, mostrar algo en pantalla, realizar un cálculo y tengo una cantidad de operaciones que vamos a ir viendo. Veamos el primer programa en Python, que es calcular el interés compuesto. Alguna vez en la vida nos enseñaron esa fórmula de cálculo del interés compuesto. Entonces, aquí tengo imprimir. Entonces, aquí tengo una cosa que se llama función. Ahorita vamos a volver a explicar esto en detalle de qué son las funciones. Entonces, esta función que le dice al sistema operativo, escríbame esto en la pantalla. ¿Listo? Ahora, asignen a la variable amount un flotante que lo leo de la pantalla y que para leerlo de la pantalla le escribo esto al usuario para que él sepa que me está digitando. Y él me lee la pantalla. ¿Listo? Y eso apenas lo lea de la pantalla, asígnemelo a la variable ROY. A la variable amount, perdón. A ROY, entonces calcúlelo. Bueno, también ingrese el dato, las tres variables. La cantidad, el interés y el número de años. ¿Sí? La rata de interés. ¿Listo? Y calcule. Entonces, aquí lo pongo flotante para que el valor que vaya a leer sea un valor flotante. Simplemente. Aquí le digo que total es igual a amount por la potencia de 1. Esto es una función. Ahorita vamos a volver sobre el concepto de función. Vuelvo y repito, no se me gusten por ahora. 1 más el ROY sobre 1 a la 100. Esta fórmula que seguramente ustedes alguna vez la han visto por allá
en programación. Y simplemente calculo el interés, que es igual al total menos el amount, y y muestro esto en pantalla. Va a ser una cosa interesante. Voy a coger esto y voy a copiarlo. Entonces ahorita estuve tratando de hacer un copy-paste acá y no me lo dejo hacer en el Colab. Mira aquí una línea de código, a ver si me deja copiarlo. Es que no me deja copiar tan raro. No me deja copiar de allá. Voy a hacer un último intento, si desde acá hasta allá sí me deja copiar. Voy a hacer aquí un editor de texto cualquiera, si es que es un problema de PowerPoint. Yo voy a tratar de copiarlo desde acá, a ver si. Si me pongo a escribirlo línea por línea, pues me va a demorar 2 horas. Claro, pero ustedes lo pueden hacer ahí. Ah, listo, lo copié hasta 2 veces. Listo. Entonces, ¿sí ven? Entonces lo ejecuto. Entonces, ¿sí ven? Aquí me pregunta. Me pide en pantalla, aquí mostró y pide en pantalla. Entonces, la cantidad que va a pedir 100 pesos. Ahora el interés al 2%. ¿Por cuántos años? Por 12 años. Simplemente me calcula, hace el cálculo y me dice que el interés es de 26.82. ¿Se dan cuenta? El ejecutante. Okay. Muy bien. Cada una de estas cositas son sentencias. Entonces, cada una de estas cosas son sentencias en Python. Esto es una sentencia, esto es otra sentencia, cada una de ellas hace una operación. Nuevamente, acuérdense del término sentencia. Sentencia mezcla o valores con operadores, o variables con operadores, o tokens para que hagan alguna función y funciones adicionales. ¿Listo? Muy bien. Tengo tipos de variables. Entonces, tengo tipos de variables, como les decía, en el caso, allá les mencionaba de manera genérica en los lenguajes de programación de todos los tipos de lenguaje. En Python tengo estos tipos de variables simples. El entero, el flotante, la cadena de caracteres y el booleano. Entonces, el entero, básicamente, es un valor que tiene un valor entero de cualquier tamaño. Allá, como les mencioné, de pronto les decía entero corto y entero largo. En algunas lenguajes de programación hay una separación entre entero largo y entero corto. El Python no. Python, para él, todos son enteros y es capaz de manejar en el entero tanto grandes como pequeños. Flotante, lo mismo, la cantidad de decimales que quieran. Entonces, la diferencia, o lo que hace diferente un flotante de un entero es que tiene un punto y varios valores decimales. ¿Listo? Y la cadena de caracteres, la que está dentro de estas comillas que pueden ser comillas simples o comillas dobles. A mí me gusta mucho más usar la comilla simple, pero hay gente que le gusta usar más la comilla doble. ¿Por qué no me gusta usar la comilla doble? Porque hay un tipo de comilla doble que genera muchos errores, que es una comilla que está como la diadita. Esa no es el carácter, que es otro carácter diferente a la comilla doble sencilla. Tengan cuidado con eso porque les puede dar muchos errores ahí en ese caso, sobre todo cuando uno hace copy-paste, por ejemplo, PowerPoint o cosas así. Y las variables booleanas que mantienen valores de falso verdadero, porque en el momento determinado yo voy a necesitar valores de falso verdadero para hacer cierto tipo de operaciones. Tengo las compuestas, que en el caso de Python, ahí sí hay una riqueza mucho mayor a las que les mostré ya de cualquier otro lenguaje de programación. Python empieza a manejar variables compuestas muy interesantes, como la tupla. La tupla es un conjunto que organiza entre paréntesis y que es capaz de mantener en una variable varios valores del mismo tipo o de tipos diferentes, organizados así en lo que llamo una tupla. O una lista, que en el caso de la lista sí tienen que ser valores del mismo tipo. Cuando digo valores del mismo tipo es que eso almaceno valores enteros o o cadenas de caracteres o valores flotantes, todos. Y puedo tener varios valores al tiempo. Porque es interesante tener una estructura compuesta porque yo puedo hacer una operación. Imagínense que yo tengo una lista de valores numéricos y yo digo, calcúleme el promedio de esa lista. Entonces invoco una función que nada me calcula el promedio. Entonces, por eso es importante, porque para cierto tipo de operaciones es muy interesante ya tener grupos de valores mucho más complejos. Y el diccionario. El diccionario es una estructura de datos muy importante en Python, que es aquella que almacena cosas de valor, llave, valor, llave, valor. Un ejemplo. Entonces, por ejemplo, imagínense que yo tengo aquí el nombre mnemónico de lo que es el nombre de la compañía Google, que el mnemónico en bolsa es GOG, y la compañía llama Alphabet Inc. Entonces, cuando yo me refiero a este mnemónico, entonces él me va a devolver esta cadena de caracteres. Es muy útil para relacionar cosas que se llaman llave-valor. Y tengo otras estructuras mucho más sofisticadas que por ahora no los vamos a ver, que cuando vamos en el análisis de datos vamos a ver los conjuntos, las pilas, los arreglos. ¿Por qué los arreglos? Porque en arreglos hay muchos diferentes tipos en diferentes paquetes y eso lo vamos a ver cuando vamos a análisis de datos. Y uno que es fabuloso
que se llama data frame, que el data frame es aquel que me permite coger toda mi hoja de Excel. Por ejemplo, me hice una hoja de Excel con filas y columnas, yo la cargo toda memoria y la puedo administrar por filas y columnas. Ahora muéstrame esta fila, ahora muéstrame esta columna, promediame esta fila, súbeme estas filas. Entonces puedo manipular y hacer operaciones. Por eso siempre les insisto yo en que es más importante preocuparme del qué, porque ya los cómo hay muchos ya hechos. Entonces ya con estas estructuras de datos tan sofisticadas, yo ya no tengo que sentarme a programar variablecita por variablecita de esas operaciones. No, porque yo simplemente sé qué es lo que quiero hacer. Entonces ya digo, voy a buscar la función que sea capaz de hacer eso. O sea, la función que sea capaz de mezclarme el promedio de todas las variables de estas columnas que tengo en un data frame. Entonces por eso siempre hago yo tanto énfasis en la importancia del qué, de los qué en la abstracción cuando estamos redefiniendo los problemas y no en los cómo. No es fácil. Mire, el gran problema es en los que nosotros los seres humanos estamos muy pegados en los cómo, en los cómo. Y de hecho coloco el ejemplo de decir, ¿cómo bloqueo yo la inteligencia artificial? En donde la pregunta que debo hacer primero es, ¿qué es la inteligencia artificial? Una vez yo sepa el qué, me puedo hacer el cómo. Pero si yo me meto en el cómo de una vez sin saber ni siquiera qué es el qué, me meto en unos rollos que es lo que tenemos. Por eso yo hago tanto énfasis en los qué. El gran problema de la humanidad es definir los qué. E incluso ir un poco más atrás, el por qué, que ya lo dijimos por allá en Contrast Program. Por eso yo, desde algún día que yo me empecé a hacer estas preguntas, yo volví a los niños. Por eso es que los niños razonan perfectamente. Lo que pasa es que a uno después le atrofian el cerebro en la educación que uno le dan, porque le empiezan a meter demasiado el cómo, y se le olvida a uno la importancia del por qué y del qué. Si ustedes ven a un niño de 5 años, lo primero que empieza a preguntar es ¿y por qué? ¿Y por qué? Y cuando ya está tranquilo con él ¿y por qué? Y después empieza ¿y para qué? Y después dice ¿y qué? Y lo último que preguntan, y casi nunca lo preguntan, es más, no lo preguntan porque ellos lo inventan, ellos nunca preguntan el cómo, porque una vez entienden el qué, ellos se ponen a hacer los cómo como ellos lo imaginan. ¿Sí? Entonces, es muy importante el qué, por eso hago tanto énfasis en eso. Las operaciones tienen un orden que se llama el PEMDAS, no sé si ustedes se acuerdan las calculadoras, las Hewlett Packard 140 que traen un orden diferente, pero pues coloco esto porque es importante. Primero son los paréntesis, segundo la exponenciación, tercero la multiplicación, cuarto la división, quinto la adición y por último la sustracción. Es muy importante para que sepan cuando estén inventando una fórmula el orden en que se ejecuta. Porque en este ejemplo, pues lo primero que ejecuto es el paréntesis, o sea, lo que está entre el paréntesis. O sea, siempre ejecuto lo primero que está dentro del paréntesis. Entonces, en ese orden voy ejecutando. ¿Sí? Que es como aprendemos las funciones matemáticas nosotros, pero de pronto los que han utilizado alguna calculadora para allá, una Hewlett Packard, que tenía una nomenclatura muy simpática, que incluso se me olvida el nombre. PEMDAS es la que nosotros utilizamos, pero no me acuerdo cómo llamaba esa de esa calculadora financiera matemática de la Hewlett Packard, que fue tan famosa. En el caso de las cadenas de caracteres, esto es para operaciones matemáticas, lo que vimos anteriormente. En las cadenas de caracteres yo puedo usar el operador más, solamente el operador más, y eso me sirve para concatenar, para juntar dos cadenas de caracteres y hacer una que suma las dos. Ahora vienen las estructuras de control. Entonces acuérdense que las estructuras de control son aquellas que nos permiten cambiar el orden. Nosotros pues venimos ejecutando de pronto en un orden primero, segundo, tercero, y aquí queremos cambiar un orden. Entonces cambiar el orden, y ahí tenemos la estructura de control llamada if then else. Entonces si está tal condición, entonces haga tal cosa, si no, haga tal otra. Y eso se hace con esta estructura. If, aquí tengo el if, entonces el token if, aquí viene la sentencia de condicional, aquí la comparación se hace con el igual, ¿sí? Si la variable bool condition trae el valor true, entonces haga esto, entonces asígnele a position el valor de bool, else falso, agréguele el valor. Si vemos aquí, yo tengo una cosa que se llama un bloque, aquí puedo tener varias instrucciones. Los bloques en Python deben garantizar la indentación, el margen, es muy importante. Y si vemos acá, aquí debo terminar con 2 puntos. Y 2 puntos acá para decir, aquí viene el bloque que voy a ejecutar debajo de esto. Esas son esas reglas que no se pueden pasar en la programación en Python. Si yo aquí no coloco los 2 puntos, me va a dar un error. Y me va a dar un error de sintaxis. Los ciclos, cuando yo necesito hacer varias veces algo. Entonces, los ciclos, normalmente la instrucción de ciclos es for y hay otra que se llama while. El while lo voy a dejar de un lado, voy a explicarle solo el for, porque es el que más se usa realmente.
El while casi no se usa porque es difícil de usar y no vale la pena enredarnos por ahora la pita con eso. Entonces, for ítem, para cada ítem en una secuencia, aquí entonces yo, para cada ítem en una secuencia, yo ejecuto este conjunto de instrucción. Esto es en términos abstractos de lo que es el for, pero en términos prácticos es para i en el rango, y aquí tengo una función que me saca un rango de 0 a 5, imprima i. Entonces voy a hacer aquí para que veamos ejecutándose, para que veamos un poco los ciclos ahí rápidamente. Voy a coger esta instrucción para que vean qué hace esto. Me toca hacer esta doble pasada por acá para que pueda. No sé por qué el copy no me funciona. Profe, excuse que lo interrumpa, que si puede aceptar a Jorge Vázquez, que no ha tenido inconveniente para ingresar. Gracias. Vale. Voy a aceptar a este muchacho. No, pero ahí no estaba parqueado esperándome. Bueno, entonces sigamos acá. Entonces ya le hice el pegar. Entonces, si ven, aquí, ojo, tengo que tener el listo. Entonces, si lo ejecuto, entonces ejecuto un rango de 0 a 4. Normalmente los rangos y las secuencias en Python se enumeran desde 0 en adelante. En la mayoría de los lenguajes de programación, en la mayoría, digo no siempre, las secuencias se enumeran de 0 a 4, de 0 en adelante, al valor menor de 1, ¿sí? No como nosotros acostumbramos a enumerar de 1, 2, 3, 4, 5, no. En los lenguajes de programación se enumeran desde 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Es importante que tengan eso en la cabeza. O sea, el primer elemento no es el primero, el primer elemento es el 0, ¿sí? A mí me causó curiosidad porque cuando yo vivía en Francia hacía el piso 1 y entonces yo el piso 1 tengo que es el de más abajo. No, en Francia el piso 1 es el piso 1, hay un piso 0. Más o menos es como la misma comparación. Eso es importante en los lenguajes de programación porque cuando vayamos a manejar las secuencias siempre se enumeran de 0 en adelante. ¿Por qué? Después les cuento la historia de por qué eso se empezó a numerar así para no meterme en historias de por qué se numera desde el 0 y no desde el 1, que es lo que nosotros estamos acostumbrados por nuestros dedos. Oh, en las líneas de instrucción o en el código yo puedo colocar comentarios para aclarar, para documentar, ¿sí? Entonces las líneas de comentarios se arrancan con el símbolo de número. Entonces el símbolo de número, todo lo que vaya ahí hasta que termine la línea es un comentario. Yo puedo comentar líneas desde el principio o puedo comentar en la mitad. Yo cojo una instrucción y coloco el símbolo de número y entonces de ahí para adelante es un comentario. Los comentarios se usan ¿para qué? Para aclarar más el código, para uno describir un poco lo que quiere hacer y pues aclarar para qué. Nuevamente, lo que les decía hace un momento, porque yo voy seguramente a leer el código más adelante 3 o 4 meses después y se me pudo haber olvidado qué fue lo que quise hacer ahí o porque otra persona lo vaya a leer y vaya a utilizar ese código hacia el futuro. Errores del programa. Por favor, leer el mensaje que sale y no entre en pánico. El computador no se va a dañar, eso no va a salir humo. Yo a veces a los que pero miércoles con la cabeza como si el computador se hubiera dañado. No. Los errores de sintaxis no dañan los computadores, ni les va a entrar un virus. No se angustien. Ojo, el 99% de los errores que ustedes van a encontrar al programar son de sintaxis. Ejemplos de errores de sintaxis que son los más, de ese 99%, aquí está el 98%. Paréntesis mal cerrados, nombres de variables cerrados, ojo con las mayúsculas y las minúsculas y ojo con el uso de algunos de los tokens o de los keywords de Python. Estos son los dos errores clásicos que ocurren, que yo llamé edad con mayúscula ya en la definición inicial o con minúscula, aquí la doy con mayúscula, me dice error de sintaxis, me dice token o variable no reconocida, miércoles, la variable no la reconoció, pero si yo la definí, y resulta que es que hay una mayúscula allá ahora, o hay un paréntesis con un espacio en blanco entre una función y el paréntesis, y yo lo veo, y es como si no hubiera espacio en blanco, y entonces me da un error ahí, y resulta que es que hay un paréntesis que abrió porque se le fue un espacio en blanco. Todo eso es un error de sintaxis. Acuérdense, es un lenguaje formal, rígido. Bloques mal cerrados, lo que les decía, el bloque está mal cerrado. Miren la importancia del bloque para que lo vean y lo entiendan en este ejemplito. Miren lo que pasa si el bloque no lo coloco ahí. Miren lo que pasa. En teoría está bien escrito. ¿Sí o no? En teoría ya está bien escrito. Y si lo ejecuto, ¿sí? Me dice expected unintended block, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el bloque está mal indentado. Indentado es margen, indentado. Y si ustedes se dan cuenta que incluso esta herramienta ya a mí una vez me puso que había un error. ¿Sí? Aquí me la señaló con rojito.
Entonces, si yo le meto un espacio en blanco, todavía sigue en rojito, otro espacio en blanco, otro espacio en blanco, otro espacio en blanco, ¿sí? Hasta que, en un momento determinado, uy, ¿qué pasó? Bueno, si lo ejecuto, ¿qué pasa? Bueno, ya lo ejecuto bien. En teoría me debía haber quitado ese espacio, ese error. No importa qué tanto, lo que sí tengo que garantizar es que haya un espacio al interior para que yo sepa que lo que estoy ejecutando en este ciclo es este bloque de instrucciones. ¿Listo? Entonces, ojo, el 99% de los errores son errores de ese estilo. Después hay errores de programa, ¿sí? Hay errores de programa que se llaman errores de ejecución. Tengan cuidado, lean el mensaje. Entonces, error de ejecución, por ejemplo, es que yo sumo a un número una cadena de caracteres. El operador está bien y no me da error de sintaxis, pero cuando lo voy a ejecutar me da ese error. O puede ser que la variable no exista aún. Y lo que les decía, la variable no existe aún es porque de pronto la definí con anterioridad, con la mayúscula y estoy en un carácter. Y hay que tener mucho cuidado, vuelvo y repito, porque cuando uno está programando, a veces el ojo ve lo que quiere ver. Entonces uno a veces mira y uno dice, mira, pero yo estoy viendo bien. Entonces hay unos momentos cuando les sigue dando el error y con lo que leyeron del mensaje de error, no encuentran el error, dense una vueltica, caminan y se devuelven para que el ojo no siga viendo lo mismo que quiere ver. Y ya los errores semánticos es otra cosa. Los errores semánticos son aquellos que son de que no refleje bien lo que quería hacer. ¿Sí? Ahora viene otro concepto que es el concepto de función. Entonces yo puedo agrupar un conjunto de sentencias en un nombre para reutilizar. Entonces yo meto todas esas sentencias y le doy un nombre para que yo después las pueda reutilizar, para que yo no tenga que volver a escribir ese código. Entonces eso se le llaman funciones. Esa función tiene un nombre, recibe unos datos de entrada que se conocen como parámetros y devuelve un resultado. Entonces aquí, por ejemplo, hemos ejecutado esto o les he mostrado código de eso donde digo type 42 y él me devuelve este resultado. Entonces, el nombre de la función se llama type, el parámetro es 42 y él me devuelve este resultado. Eso me dice que este número es de tipo entero. Claro, si yo aquí le pongo una variable, él me va a ver cuál es el valor que tiene esa variable en un momento determinado y me dice qué tipo de variable es esa. Esa es una función muy utilizada en Python. ¿Por qué son tan importantes los nombres de las funciones en Python? Porque así es que Python amplía sus capacidades. Entonces, en lugar de yo sentarme a programar algo desde cero, yo lo primero que debería es saber, oiga, ¿será que hay un paquete? Y aquí empezamos a hablar del concepto de paquete. El paquete es cosas que la gente hace, como Python es open source, entonces, oiga, yo me voy a hacer un paquete estadístico. Entonces yo me hice un paquete estadístico, entonces ahí tengo todas las funciones estadísticas, el chi cuadrado, las medias, las medianas, los promedios, las regresiones lineales, todo lo hago en funciones. Y entonces en lugar de yo ponerme a programar la regresión lineal o la prueba de chi cuadrado o hacer esos cálculos matemáticos, pues yo voy y digo, ¿cuál es el paquete que ya me hace eso? Y voy y lo busco. Hay miles de paquetes y ahí es donde empieza la complejidad del mundo de la programación y aquí es donde se enredan los programadores. ¿Por qué razón? Porque hay muchos paquetes que hacen la misma cosa. El reto es buscar los mejores paquetes. Eso pues ya con la experiencia lo van a hacer, pero siempre traten de cuando quieran hacer una operación grande o una tarea grande, digan, oiga, será, por eso les digo la importancia del qué. Si yo tengo claro el qué, pues el cómo voy lo busco en un paquete que ya exista en el mundo de Internet, que seguramente alguien ya lo ha hecho. Si definitivamente busqué, me gasté, no sé, 1 o 2 horas un día buscando el paquete y no lo encontré, pregunté y no lo había, ahí sí me pongo a hacer el cómo, pero antes no. Para usar los paquetes en Python, yo hago una cosa que se llama import. Entonces yo digo import el paquete, aquí en este caso operaciones matemáticas, y aquí tengo, por ejemplo, el logaritmo en base 10, que es una función muy importante. Yo no me voy a poner a programar. O Pandas, que como les decía, es una librería que me permite manejar estructuras de datos, que es el data frame. Eso lo vamos a ver cuando hablamos de datos. Yo podría construir mis propias funciones. No me interesa que ustedes aprendan a construir funciones. Eso es una tarea más compleja que no vale la pena por el momento aprenderla, pero yo podría construir mis propias funciones para reutilizar el código. ¿Listo? Para que lo vean, voy a mostrarles acá este pedacito. ¿Se me hizo? ¿Por qué no la veo? ¿Esto? Ah, ok, ya sé qué pasa, es que aquí hice el dibujito. Ya le muestro esa animación. Para que vean esta. Que es lo mismo, son instrucciones en código. La vuelta que me toca hacer. Otra línea de código.
Ah, ok. Mire lo que el error, buenísimo. Yo digo, voy a calcular el logaritmo en base a 10 de ratio. ¿Y dónde está ratio? Ah, pues no lo he definido, porque como estaba mostrando el ejemplo, entonces digo, ratio es igual a 345. Ah, hago el cálculo, pero ni siquiera lo muestro. Bueno, entonces aquí voy y digo, print decibeles. Incluso aquí me ayuda, sí, él me ayuda diciendo, mire, esto ya tiene una variable que llama decibeles. Listo, ahí me hace el cálculo. Entonces, yo importo el paquete en donde nuevamente, cuando busque en internet, pues me va a decir cómo importar. Y aquí uso la función. Entonces aquí tengo, si ven, importé el paquete, el nombre del paquete, mat, punto, el nombre de la función. Este es el reto. Esto no es de la sintaxis básica de Python, es como el señor que construyó este paquete mat llamó a esa función y qué parámetro recibe. Esto es donde a veces nos enredamos la pita de programación. Entonces lo que tengo que es aprender a saber ese paquete, dónde está, cómo lo llamó el señor y cómo se llama la función y qué parámetros y qué resultado recibe. Si yo tengo claro el qué, encontrar el paquete es muy fácil. Pero si yo me voy con el cómo a buscar un paquete, pues me voy a enredar. Es por eso que hago tanto énfasis y ustedes en su modo de pensar, preocúpense más del qué que del cómo. El cómo es demasiado accesorio. Entonces, en Python hay una parte de funciones básicas que vienen en lo que se conoce como el kernel de Python y hay una cantidad de paquetes adicionales que yo voy adicionando y que yo puedo ir utilizando en la medida en que los necesite. Esos paquetes son construidos por el mundo open source. Entonces, por ejemplo, la gente de Google creó un paquete para todo el tema de redes neuronales que se llama TensorFlow. Entonces, es un paquete que yo le coloco encima en mi intérprete de Python para que yo lo pueda usar ahí. Pero ya está, ya lo uso, ya está escrito por ahí. Hay miles de paquetes y yo les cuento que cada vez me aterro más de la cantidad de paquetes que nacen y que hacen para facilitarle a uno la vida. Mire, no más, les voy a contar una anécdota que me pasó la semana pasada. Yo estoy haciendo un producto de software con unos estudiantes míos para análisis de texto y habíamos hecho un análisis de texto que nos consumió 15, 20 líneas de código. Esta semana me encontré un paquete que eso con una sola función me lo hace. Y lo liberaron esta semana. Entonces, esa es una función y es por eso tan importante que yo hago tanto énfasis en eso, porque realmente ahí se reduce el tema de la programación y reduzco la necesidad de usar los ciclos y de tenerme que meter en tanta programación y que se me convierten en un uso. Y además, yo puedo usar los que están en la nube. Entonces, todos los proveedores de nube ofrecen funciones y librerías y paquetes que permiten usar todas esas cosas que hay hoy en la nube, que eso lo vamos a ver cuando veamos la clase siguiente de todas las tecnologías que hay en el mundo de Internet. Entonces, para rematar, básicamente aquí se acuerdan de ese algoritmo que les había dejado para que lo hicieran que lo pasaran en Scratch, que yo les había dejado el código en Scratch. Entonces vamos a pasarlo a Python. Ese es la función o el algoritmo que permite encontrar de una lista de números, encontrar el mayor valor de esa lista de números. Pero esto es en Python, bueno, en pseudocódigo. Para los que quieran pseudocódigo, entonces leo la lista, esto es pseudocódigo, como dice el título, esto no es Python, para no confundirse, que no me confunda. Entonces aquí leo la lista, bueno, y la lista, cargo la lista y doy una función que lo llamé, una variable que llame índice, y ya van a ver para qué es el índice, el máximo valor, cojo el índice, el primero, acuérdense que por eso numero desde el 0 siempre, entonces cojo de la lista el primero, dentro de la lista, y mientras que el índice, o sea, la cantidad de elementos que tenga la lista sea menor que el tamaño de la lista, mientras yo tenga elementos en la lista, entonces si la lista, el índice, el siguiente. Entonces, aquí cogí el máximo valor, tengo el 0. Aquí voy a tomar el 0 más 1, o sea, el que está en la siguiente posición, y lo comparo con eso. Entonces, si es el siguiente es mayor que el que traigo en la variable que voy a dar como máximo valor, entonces actualizo máximo valor, si no, no hago nada. E incremento el índice en 1 para buscar el siguiente valor. Y esto es lo que llama el ciclo del mientras que. Entonces, mientras que, aquí está el bloque y después muestro el máximo valor. Esto es el pseudocódigo. Ahora sí en Python, que es lo que más nos interesa. Entonces, aquí necesito una función que es random. ¿Random para qué? Para sacar una lista de valores de 0 a 100 randómicamente, o sea, de forma aleatoria. Entonces, la variable input list la inicio con un random, librería, sample,
de un valor, una muestra de 10, de un valor de rango entre 0 y 100. Entonces aquí genero en este rango los valores de 0 a 100 y aquí le digo que me saque una muestra de esos valores de 0 a 100, 10 valores de esa muestra. Y eso lo cargo aquí en esta variable input list. ¿Listo? Nuevamente, índice en 0, máximo valor inicialmente. Entonces, mientras, bueno, lo hice con un while. Bueno, debe haberlo hecho con for, pero bueno, no importa. Lo hice con while, después otro lo programa con for, que es el ciclo. Mientras, índice menor o igual a la longitud de la lista menos 1, porque nuevamente acuérdense que arranca de 0 hasta el valor anterior, por eso tengo que darle menos 1. La longitud sí me da la longitud de 10, aquí me da la longitud de 10, pero acuérdense que la numeración no es de 1 a 10, sino de 0 a 9, por eso es que hago aquí menos 1. Entonces, si input list más 1 es mayor que máximo valor, ahora le digo al valor máximo valor, else no haga nada, o sea, si no haga nada, y incremente, ay, fue mucho. Se me devolvió ahorita. El índice en 1 y al final, acuérdense que este es el bloque. El bloque termina es por el margen. Por eso aquí, esta instrucción no se ejecuta dentro de este bloque, sino dentro de este bloque. Aquí está este bloque que me indica que lo que estoy haciendo después de estos 2 puntos. Y por eso aquí imprimo el valor. ¿Listo? Claro, yo me voy a poner a programar esto, pero eso es lo que les digo, que uno no programa eso. ¿Por qué razón? Porque ya hay una función que lo hace. Entonces, hay una función que se llama max input list. Claro, aquí lo que quiero mostrar es simplemente que yo podía programar eso. Por eso yo insisto en qué es lo que quiero, porque yo voy y busco la función antes de ponerme a programarla de lo que ya está hecho. Por eso este mismo código escrito ya con una función que hay, que ya sé que lo hace, ¿sí? Entonces ahí es donde está el reto. Por eso siempre hago el cuento de que preocupémonos primero del qué y después del cómo. Porque yo voy y busco mi qué en un paquete que ya exista. Ah, que no encontré el paquete. Ah, bueno, entonces lo programo. Y hago mucho énfasis en eso. ¿Por qué? Porque los programadores cuando aprenden un cómo, vuelvo y repito, se ponen a hacer muchos comos y se les encanta reinventarse la rueda. Reinventarse y reinventarse la rueda. Este sí no lo voy a copiar allá. Para terminar, programar es como hacer magia. De la imaginación salen cosas maravillosas gracias a la programación. Como les dije, en el tarea que les voy a colocar, les voy a explicar en un videito muy sencillo cómo habilitan el Google Colab para que puedan hacer estos programas en Python. Y les voy a dejar un ejercicio a desarrollar en Python muy sencillo de un jueguito que seguramente ustedes alguna vez han jugado con sus hijos para que lo programen en Python. Muchas gracias nuevamente por la paciencia de haber esperado 2 veces la clase. Espero que disfruten la magia de la programación, que hagan muchos programas en Python, que le metan a esto. Ahí sí que de verdad vale la pena hacer y hacer. Y vale la pena no solamente hacer cosas que ustedes hagan desde cero, sino que incluso pueden ir a mirar programas que ya haya mucha gente hecho. Miren programas, busquen programas fuentes en Python, miren ejemplos de programas con sus explicaciones que ustedes van a encontrar muchos en Internet. Muchas gracias a todos, un abrazo para todos, feliz fin de semana y nos vemos el próximo sábado.